Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión número 18 del Business History Collective Iberoamérica. Hoy vamos a tener un panel sobre el agro como alternativa empresarial en Argentina y Colombia 1930-2001. Los presentadores son Juliet Batero y Hugo Ariel Rossi y modera Francisco Manuel Parejo, a quienes ya va a presentar nuestra nueva coordinadora de este semestre, Sonia Jaimes. Así que bienvenidos y bienvenidas e iniciamos nuestra sesión. Bien, buenos días. Pues bueno, el día de hoy tenemos a Francisco Manuel como nuestro moderador que se conecta desde Extremadura, desde España, y quien va a estar encargado de la moderación de las dos presentaciones, la de Juliet Batero, que tiene su primer turno y quien va a trabajar cosas vinculadas con el agro colombiano y asociados con una política bastante conocida en el universo colombiano, que es la relacionada con la misión Chardon. Y después tenemos a Hugo Ariel Rossi, que nos va a presentar el caso de la internacionalización y la nacionalización del sector tabacalero en Argentina. Pues no siendo más, te doy la palabra, Francisco. Yo voy a encargarme acá solamente de hacer las admisiones. Recuerden, por favor, tener sus micrófonos apagados durante las presentaciones y posteriormente que presenten nuestros panelistas, entraremos a preguntas del público que pueden hacerlo a viva voz o pueden hacerlo vía chat, como prefieran, más que bienvenidos. Francisco, la palabra es tuya. Bueno, pues buenos días para vosotros, buenas tardes para mí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los miembros del colectivo Editorial Empresarial que hayan tenido a bien considerarme idóneo para moderar este panel. Este panel que es el panel Iberoamérica 18 y que lleva por título El agro como alternativa empresarial en Argentina y Colombia 1930-2001. Vamos a tener dos ponentes, creo que con dos textos muy interesantes y en cierto modo en algunos aspectos complementarios, lo cual puede ser interesante para el debate final, que son Juliet Batero y Hugo Ariel Rossi. Antes de proceder a presentarles, pues quiero decir que estas dos comunicaciones vamos a hacerlas para que el seminario sea más fluido de forma consecutiva y dejaremos al final un espacio para el debate conjunto de las dos comunicaciones. Empezará interviniendo Juliet Batero, que es profesora de la Universidad del Cauca, con la comunicación titulada Educación y difusión de la ciencia agrícola en el Valle del Cauca 1930-1940, misiones y organización de los agricultores industriales en el Valle del Cauca. Y seguidamente expondrá su comunicación el profesor Hugo Ariel Rossi, del CONICET, de la Universidad Nacional de Salta, con el texto, con la comunicación La industria tabacalera argentina entre la apuesta eufórica al capital extranjero y la apuesta silenciosa al capital local. Concentración, extranjerización y límites al desarrollo de una industria local. Entonces, vamos a dar la palabra a Juliet Batero, no sin antes hacer una breve reseña de su currículum científico. Juliet es licenciada y magíster en Historia de la Universidad del Valle, es doctora en Historia y Estudios Regionales por el Instituto de Investigación Histórico-Social de la Universidad Veracruzana en México, y su tesis doctoral llevaba por título El Valle del Cauca, Instituciones, Educación y Transformación de una Economía Agrícola 1910-1945. Además es una temática sobre la cual ha presentado ya varios trabajos en revistas nacionales, en capítulos, en aportaciones de libros interesantes. Es docente de la Universidad del Cauca, pertenece al grupo de investigación Estado-Nación, Organizaciones e Instituciones, perteneciente al Departamento de Historia de la Universidad del Cauca, y como decía, sus líneas de investigación son básicamente la historia económica y agrícola del departamento del Valle del Cauca, en Colombia, durante el siglo XX, sobre la cual han versado la mayor parte de sus publicaciones. Si te parece, Juliet, te doy la palabra y luego hago la presentación de Hugo cuando le toque intervenir. ¿Tienes la palabra, Juliet? Ok, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse y también por recibirme este día, también por
tener la oportunidad pues, de estar con ustedes. Para ir avanzando, por favor, me avisan cuando ya esté a punto de terminar. Mi presentación va a ser básicamente, como lo dijo el profe, Educación y Difusión de las Ciencias Agrícolas en el Valle del Cauca, 1930-1940, misiones y organizaciones de los agricultores e industriales en el Valle del Cauca. Bien, esta hace parte de uno de los capítulos de mi tesis doctoral, de la cual pues quise resolver varias preguntas, y dentro de estas cómo se dio el proceso de expansión agrícola en lo que es el territorio que conocemos hoy como Valle del Cauca, ¿no? Entonces, dentro de esta primera medida, pues entonces lo que intenté responder un poco era desde 1910 hasta el 45, cómo se dio el proceso de consolidación agrícola que termina en la caña de azúcar, pero no es en lo único que se está pensando. Y no es lo único que se está pensando también, porque desde que se crea el departamento como una unidad administrativa puntual y clara, pues empiezan también a desarrollar múltiples procesos en su concesión, ¿no? Dentro de estos procesos, pues van a ser los procesos agrícolas, que también van a estar también en un discurso de orden del día, donde la ciencia va a ser, la ciencia y la técnica van a ser como que estos puntos fundamentales y estos puntos de difusión que se van a empezar a desarrollar no solo con las políticas, sino también en los discursos, ¿no? O sea, vamos en toda la primera mitad del siglo XX, en lo que tiene que ver con la agricultura más de este departamento, pues entonces se va a pensar mucho en la ciencia y en la tecnología, no solo desde las instituciones gubernamentales, que es un poco en lo que me centro yo, sino que también en otros grupos, ¿no? Y en otros grupos formados puntualmente por dos grandes que son los que medianamente trabajo, que son la Asociación de Fabricantes y Productores del Valle del Cauca y la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca. Estas formadas en este periodo de 1930 a 1940. ¿Qué pasa con esto? Y empezando por un primer sentido o un primer momento, que es la difusión de este conocimiento desde las políticas gubernamentales, pues vamos a tener la creación y la formación de una estación experimental de Palmira, que como bien lo mencionó la profesora Sonia Jaimes, pues se ha estudiado bastante, o se ha estudiado en el proceso agrícola, se ha estudiado, ¿no? Que es la estación experimental, y algo importante, que es la misión Chardón. La misión Chardón, pues para los que no saben, es una misión que llega al departamento del Valle del Cauca más en 1928, sin embargo sus trabajos lo empieza a hacer en 1929, y lo que hace esta misión es empezar a reconocer el departamento. ¿Por qué se empieza a reconocer el departamento? Pues se empieza a reconocer porque uno desde las políticas gubernamentales se empieza a dar sentido a este crecimiento desde la agricultura, y desde la agricultura, una agricultura que se intenta diversificar y se intenta salir también un poco del patrón a la cual la misión Manchester ha desarrollado en el Valle del Cauca, que es el algodón, ¿no? Entonces lo que intenta la misión Chardón en un primer momento es recorrer el territorio del Valle del Cauca con especialistas y especialistas en varias ramas agrícolas. Entonces vamos a pasar por el cacao, van a venir especialistas del ganado, van a venir especialistas de la caña de azúcar. Chardón es uno de estos especialistas que llega con cinco especialistas más que empiezan a recorrer el Valle del Cauca. ¿Qué pasa después de la misión Chardón? Antes de la misión Chardón han habido algunos recorridos y se han intentado hacer algunos proyectos de desarrollo agrícola en el departamento, y entonces vamos a tener algunos indicios de que se quieren abrir escuelas relacionadas con la agricultura, algunas escuelas con la experimentación, pero sin ningún resultado.
¿Qué pasa y por qué es importante la misión Chardón? Porque la misión Chardón va a ser como el punto desde donde se va a arrancar un proyecto que se venía pensando desde la formación del departamento en 1910 y es este gran campo de experimentación y también de introducción de ciencia y tecnología en el departamento, ¿no? Entonces vamos a encontrar con la misión Chardón, va a dar algunas recomendaciones, algunas se van a tomar, y entre las recomendaciones importantes que va a dar la misión Chardón va a ser no solo crear una estación experimental que fuera el centro como de atención científica y tecnológico del departamento, sino que también pues que se creen otros centros de especialización que van a ser las granjas agrícolas, ¿no? Y estas granjas agrícolas también pensadas desde un panorama internacional donde ya Estados Unidos empezaba o tenía incluso desde antes del siglo XX tenía estos centros donde también en Argentina ya se veían estas dinámicas si se quiere, de formación de profesionales y de formación de especialistas, pues entonces va a ser el punto donde va a llegar a Cali, va a llegar al Valle del Cauca, perdón. Entonces se forman las estaciones agrícolas, y la importancia de estas granjas agrícolas es que pues también van a ser va a ser el proceso de vasos comunicantes con otros actores, y estos actores ya van a empezar a pasar de ser institucionales a ser actores que que yo llamo agricultores, y van a ser medianos y pequeños agricultores. Lo que van a intentar, o desde el proyecto de granjas experimentales, lo que se va a hacer un poco es unir esta relación con los pequeños y medianos agricultores. Como lo ven en el mapa, pues entonces cada una de las granjas pues están ubicadas en puntos estratégicos, y en puntos estratégicos donde estas no solo experimentan donde no solo experimentan con un producto, sino que pues empiezan a hacer, como ya les dije, el reconocimiento, ¿no? Y para este reconocimiento pues tenemos varias granjas, en la tabla lo pueden ver, y qué era lo que se estaba, perdón, y qué era lo que más se estaba experimentando, ¿no? O con lo que se estaba intentando desarrollar en cada espacio, ¿no? Entonces vamos a tener que, otra cosa importante de estas granjas es que vamos a tener que no solo eran centros de experimentación y divulgación, sino que eran centros también de divulgación, ¿no? Y estos centros de divulgación donde también eran escuelas, donde también prestaban servicios, y esta préstamo de servicios pues va a pasar por algunas dinámicas como semilleros, regalar en ocasiones semillas, prestar maquinaria. Pues van a capacitar, y van a capacitar a ciertas poblaciones. Esta es algunas de una fotografía de los estudiantes de la Granja Escuela de Andalucía. Y pues bueno, dentro de eso pues también van a regalar árboles frutales, y lo que van a buscar es tener un contacto directo con estos agricultores, ¿no? Con estos pequeños y medianos agricultores. Estas estaciones y estos servicios que prestaban estas granjas, y también la estación experimental de Palmira, pues estaban ligadas también no solo a nivel local, no solo a nivel del Valle del Cauca, sino que estaban ligadas a otros espacios, y estos espacios, aquí vamos a ver, y esto según la descripción de la imagen, van a transportar matas si no estoy mal y mal lo recuerdo, de tabaco para una región del Huila. Entonces, estaban también haciendo intercambio, y no solo a nivel nacional, sino que también lo que muestran los informes es que estaban haciendo una comunicación con todo lo que tenía que ver con algunas regiones como algunos países como Argentina, Chile, incluso Estados Unidos, de intercambio de semillas, ¿no? Bueno, dentro del sistema que manejan estos lugares o estas granjas y esta estación experimental, vamos a encontrar
vamos a encontrar la capacitación o lo que se llamaban los agrónomos ambulantes, los cuales iban a prestar servicios puntuales a las diferentes fincas pedidos por, en este caso puntual, por sus propietarios, ¿no? Vamos a ver en esta tabla la demostración de los cultivos realizados por la granja experimental de Buga, y en estos pues vamos a encontrar qué servicios se estaban prestando y cuáles eran los interesados, pero también no solo cuáles eran los interesados, sino que a la final quiénes estaban tomando los servicios o quiénes estaban tomando las capacitaciones. En algunos casos el interesado y los granjeros que recibían los servicios eran los mismos, pero en ocasiones no lo eran, ¿no? Y entonces, ¿sobre qué se estaba recibiendo capacitaciones? Pues estaba recibiendo capacitaciones sobre huertas, se estaba recibiendo capacitaciones sobre fertilizantes, se estaba recibiendo capacitaciones sobre siembra, ¿no? Constantemente hay una comunicación entre los agricultores y las granjas y la estación experimental para el manejo de todas estas herramientas, ¿no? Y aquí es donde pues va a involucrarse este nuevo proceso de ciencia y tecnología en la agricultura, y en la agricultura del Valle del Cauca, no solo del Valle, sino pues como también les decía, a nivel nacional, ¿no? Bueno, entonces aquí dentro del préstamo de maquinaria, ¿y qué se estaba prestando o por qué se estaba interesando, quiénes estaban interesados y qué maquinaria se estaba pidiendo? Pues también era una maquinaria que pues también no era el supertractor y esto, pero sí eran como los primeros indicios de este cambio, si se quiere, de tecnología, ¿no? O sea, en qué se insistía o qué insistía tanto el gobierno departamental como estas instituciones que de otra manera eran gubernamentales, pues era en cambiar las técnicas de sembrado y de cultivo para masificar la producción. Esta masificación, pues en un primer momento, pues se entendía por el crecimiento de las ciudades, pero también va a ser muy relevante pues para el crecimiento económico, no solo a nivel departamental, sino pues también ya a nivel empresarial, ¿no? Porque bueno, dentro de este flujo vamos a encontrar dos asociaciones importantes, como les decía, que son las asociaciones de fabricantes y productores del Valle del Cauca, que se van a encargar también de estimular este tipo de actividades, ¿no? Y se van a encargar de estimularlas a través también de una propuesta discursiva, pero también desde la realidad. Un ejemplo de esto puntual lo vamos a encontrar con Antonio Ditchington. Y lo que va a hacer es pertenecer a la Asociación de Fabricantes y Productores, va a ser uno de los principales accionistas de esta, y lo que va a hacer Ditchington es traer maquinaria de Estados Unidos al Valle del Cauca para, no solo para su pensar en la producción de algodón, sino que también para regalar a la Estación Experimental de Palmira. ¿Qué se quería con esto? Y en palabras de Ditchington puntual, pues se quería que se investigara más sobre el algodón, y esto pues con razón de que la materia prima no se comprara en Estados Unidos o no se comprara en otras regiones de América, sino que él la pudiese tener a la mano, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso donde también se está involucrando el sector empresarial, ¿no? Dentro de eso, pues también vamos a encontrar en la Asociación de Agricultores y Ganaderos del Valle del Cauca varios accionistas. Dentro de esto va a estar Borrero, que también va a ser importante a la hora de también dar recursos, no solo a las granjas, sino pues a la estación experimental, y a esta estación experimental también llegaba lo que era productos de fertilizantes. Todos estos industriales y estos empresarios que estaban empezando a crearse en el departamento, hay registros de que también llevaban sus experimentos o lo que traían de otras partes a la estación experimental, ¿no? O sea, como muestra también de crecimiento y muestra de necesidad de crecimiento en la industria, ¿no? O sea, necesitaban materias primas y pues era como una cadena también de reconocimiento. Ay, no alcanzo a ver las diapositivas por España. El alcance, bueno, entonces aquí podemos ver un poco el alcance de distribución de las semillas y los préstamos de herramientas.
y entonces en este préstamo de herramientas pues vamos a encontrar cómo qué se estaba dando y cuáles eran las razones de que se estaban dando. Entonces tenemos especies como el frijol, el maíz, la soya, el tabaco, el tomate. ¿Por qué es importante esto y por qué yo lo trabajo desde este sentido? Porque pues también una de mis hipótesis de mi tesis doctoral es que si bien la caña de azúcar para principios para la segunda mitad del siglo XX va a ser muy importante y va a abrir va a abrir un proceso económico importante. Antes de esto y paralelo a la caña de azúcar existieron otros productos que también dieron un valor significativo al mercado económico del Valle del Cauca, ¿no? Entonces, por eso, de pronto mi insistencia y de pronto mi reconocimiento a otros productos fuera de la caña de azúcar, sin desconocer que es muy importante, pero una de las características o algo que quería caracterizar era esto, era ver cómo se estaba moviendo en el mercado y se estaba moviendo desde las instituciones, pues este tipo de productos, ¿no? Entonces vamos a encontrar algunos productos, si se quiere, de los mercados locales, como van a ser el frijol, todo lo que tiene que ver con leguminosas, pero también hay otros que pues van a estar a la boca o siempre estuvieron como presentes en el departamento, como va a ser el proceso del tabaco, va a ser el proceso de la caña de azúcar, y también algo que empieza a desarrollarse para finales del periodo de estudio, que es la relación con la vid o la uva, ¿no? Y cómo esta, para después del siglo, para después de la segunda mitad, pues va a ser muy importante a manera industrial, ¿no? Y cómo se va a empezar a desarrollar y que viene de un proyecto que se va a realizar desde los años 30, ¿no? Donde se empieza Juliet, 5 también... minutos. Donde se empieza, gracias, donde se empieza también toda esta relación por encontrar otros productos diferentes o otros productos que también estuvieran nutriendo a la población que se pudieran desarrollar como industria, ¿no? Y entonces aquí la uva va a ser importante porque pues va a ser este proceso de que no solo va a servir como fruta, sino que también va a seguir como este producto comercial y este producto que también va a empezar a llenar un vacío a nivel comercial con los vinos, ¿no? Y entonces no era la mejor calidad de vino, pero pues sí también estaba abriendo el panorama comercial de un tipo de vino, ¿no? Y vamos a tener el moscatel y pues la uva morada que pues hasta ahora los que vivimos en el valle pues conocemos o podemos, en algún momento hemos tomado, ¿no? Finalmente, y creo que como para empezar a cerrar, pues entonces lo que intento ver y en este cuadro lo que intento también es ver un poco cómo desde esta dinámica, perdón que me devuelva, desde esta dinámica de puntos de acción que tenían las granjas, cómo se pudieron un poco irradiar, ¿no? O hacia dónde irradiaron. Lo que intento ver con este cuadro es un poco la influencia que tuvieron estos centros de experimentación en algunos crecimientos de hectáreas en distintos municipios que irradiaban, ¿no? Y entonces, como ustedes lo van a ver presentado en este cuadro, pues vamos a tener una cantidad de cultivos ya un poco establecidos para finales de la década del 30, que van a ser los que se van a desarrollar de forma más activa después del 40, que van a ser el café, el cacao, el arroz, el maíz, el plátano y sobre todo la caña de azúcar, ¿no? Bueno, aquí algunos de las fotografías y los viveros de las estaciones, algunos abonos que, bueno, aquí también sobre las técnicas que se estaban usando, sobre los arados de la tierra, y la diversidad y de cultivos paralelos a la caña de azúcar, y un poco lo que les intentaba o lo que intento demostrar en mi tesis es que había una variedad y una diversificación de cultivos para la primera década del siglo XX, que lo que hace el gobierno departamental, esto con ayuda también de los empresarios y de varias asociaciones, es formar como una variación dentro de la especialización, ¿no? Entonces estamos en un proceso que yo lo he
que yo lo he llamado, pues, diversidad dentro de la especialización, ¿no? Y es como lo que intento hacer dentro de mi tesis y pues lo que un poco les he señalado. No sé si ahí estoy bien, creo que sí. Creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, no sé, pues igual las preguntas y esto, pues las dejaré y podré ampliar un poco más, pero pues entonces lo dejo como hasta ahí para que nuestro compañero siga en la presentación y vamos a hacer preguntas. Muy bien, Muy bien. gracias. Perdóname, Francisco, perdóname que interrumpa de esta manera así como tan abrupta. Nos han informado que el día de hoy, por cuestiones institucionales, está habiendo problemas con nuestra sala de Zoom. Si eventualmente nos saca de la sala, recomendamos volver a ingresar por el mismo enlace que hemos ingresado. Entonces, es algo que sale a las manos de todos nosotros. Qué pena por la interrupción. Adelante, Francisco. Nada. Muchas gracias por el apunte técnico y gracias a ti, Juliet, por ajustarte al tiempo. Creo que has presentado una comunicación muy interesante. Además, yo veo muchos paralelismos con la temática en algunos países de aquí europeos donde se produce, se lleva a cabo un proceso similar en décadas, en periodos similares. Luego ya habrá de tiempo para el debate. Bueno, vamos a presentar al segundo de los ponentes que tenemos, que es Hugo Ariel Rossi, que es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Salta, en Argentina, doctorando en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Jujuy, también en Argentina, y su tesis doctoral lleva por título Economía Regional y Política en la provincia de Salta en el marco de la acumulación de capital de la cadena agroindustrial del tabaco, 1950 a 2001. Según nos comunicaba Hugo, la tesis doctoral ya ha sido presentada y está siendo evaluada. No sé si ha sido evaluada ya, ahora nos lo dirá el ponente. Decir también que Hugo es integrante del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, el ISOC, perteneciente al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y de la Universidad Nacional de Salta, donde desarrolla tareas de investigación en el marco del proyecto Territorialidad y Poder, Conflictos, Exclusión y Resistencias en la construcción de la sociedad en Salta. Bueno, sus líneas de investigación son la historia económica, la historia empresarial, siempre en la provincia de Salta y durante la época contemporánea, en el siglo XX, y también ha trabajado historia de las corporaciones empresariales salteñas. Parte de estas investigaciones, algunas de estas investigaciones han sido publicadas en revistas nacionales, también en alguna revista internacional y en forma también de capítulos de libros. Es docente en la Universidad Nacional de Jujuy y nos viene a presentar un texto, una comunicación que lleva por título La industria tabacalera argentina entre la apuesta eufórica al capital extranjero y la apuesta silenciosa al capital local. Concentración, extranjerización y límites al desarrollo de una industria local. Por tanto, Hugo, si quieres, tienes la palabra, tienes 20 minutos, igual que Juliet, y después hacemos el debate de los dos textos. Ya, tengo que preparar mi ponencia. Muchas gracias, Francisco. Bueno, buenos días, buenas tardes, según corresponda, a todas y todos los aquí presentes. En primer lugar, agradecer al colectivo por darme la oportunidad de participar, lo cual resulta sumamente estimulante para continuar con las líneas de trabajo que uno viene desarrollando. En esta oportunidad les voy a presentar un trabajo que remite al corazón de lo que fue mi tesis doctoral, que todavía está, por cuestiones de pandemia, retraso en tiempos de evaluación, todavía está en proceso de evaluación. Pero bueno, el trabajo que les voy a presentar hoy remite un poco a lo que fue el corazón del trabajo de tesis doctoral, en el cual he analizado la historia de la industria tabacalera argentina en la segunda mitad del siglo XX, enfocándome en los problemas, en los conflictos entre el sector rural, el sector de las empresas extranjeras y el rol del Estado en esa interacción. Concretamente, la ponencia de hoy se enmarca el recorte temporal, son las décadas del 60 y 70 del siglo XX. En Argentina, ambas décadas fueron sumamente estimulantes en debates intelectuales, académicos, pero también de los discursos políticos en torno al desarrollo industrial argentino. Concretamente, en cómo lograr un desarrollo de la industria sostenido en el tiempo. Hasta la década del 60, la industria argentina
había experimentado un proceso de expansión, pero sin la suficiente autonomía como para no generar conflictos en la balanza de pago. Dicho de otra manera, cada vez que se expandía la industria, aumentaban las importaciones de bienes intermedios y bienes de capital. Ese aumento de las importaciones generaba una mayor demanda de divisas. La mayor demanda de divisas tendía a generar mayor presión sobre el tipo de cambio. Presión sobre el tipo de cambio terminaba en una devaluación, la devaluación terminaba licuando parte del poder adquisitivo de los salarios, la economía entraba, el mercado interno entraba en una recesión. Esos ciclos de expansión, estancamiento, recesión y de vuelta a expansión, la historiografía, los economistas lo han caracterizado como los ciclos del stop and go. Bueno, en la década del 60 la pregunta era, bueno, ¿cómo lograr expandir el desarrollo industrial sin caer en los conflictos del frente externo? A grandes rasgos, las dos grandes estrategias con las particularidades técnicas y políticas de cada gobierno fueron apostar a la inversión extranjera, generar las condiciones macroeconómicas, legales, para abrir la economía a la llegada de nuevas inversiones que estimulen el desarrollo industrial y que no generen una necesidad importante de importaciones que presionen sobre las divisas. Y la otra alternativa fue apostar a expandir las empresas de capital nacional de manera de profundizar un proceso de sustitución de importaciones que no haga necesario que incremente demasiado el volumen de importación de los bienes de capital. Vale decir que ambas opciones no eran excluyentes, sino que más bien tendían a ser complementarias, pero dependiendo de las coyunturas políticas, económicas, el contexto internacional, podemos identificar, o quienes investigaron la historiografía, ha hecho un recorte y dice, bueno, la década del 60 de alguna manera expone esa apuesta al ingreso de los capitales extranjeros, y la década del 70 con los cambios, digamos, la economía mundial post-Bretton Woods, crisis del petróleo, lo cual genera conflictos para el acceso al mercado de capitales y demás, bueno, apostar al desarrollo fuerte de las industrias, de las empresas nacionales. Dentro de ese contexto, ¿qué sucede con la industria del tabaco? Bueno, la década del 60 es un parteaguas porque se da todo un proceso de extranjerización de las empresas nacionales y se conforma un mercado de características oligopólicas y en manos de las principales tabacaleras multinacionales. Pero a su vez, la década del 70 hemos identificado y hemos analizado también un intento por parte del Estado Nacional de impulsar nuevamente la creación de empresas nacionales que en el largo plazo puedan competir con esas con esas empresas extranjeras. Entonces, los problemas concretos que hemos identificado, bueno, una contradicción, porque la década del 60, sí, justamente una de las políticas en las que se hacía INCO, que se hacía fuerza, era, bueno, generar las condiciones para la inversión extranjera, pero en aquellos sectores que consideramos estratégicos, que nos van a implicar, cuyo desarrollo nos implican un ahorro de divisas, es decir, metalmecánica, petroquímica, toda la producción de industrias de bienes intermedios y de capital. Bueno, oh sorpresa, la industria del tabaco, que era una industria cuyo 90% de la producción de tabaco de Argentina se destina al mercado interno, es decir, no genera ni siquiera saldos exportables que impliquen saldo de divisas. Bueno, es una industria que pasa a manos, el sector de las empresas pasan a manos de empresas extranjeras, y a su vez el Estado despliega una política específica sobre la cual nos vamos a detener más adelante. Y en la década del 70, cuando cambia el contexto internacional, cambia parte de las políticas del Estado, bueno, hay una apuesta al desarrollo de la industria local, bueno, se define una línea de acción de políticas públicas para la industria del tabaco, pero chocan con la cuestión de que
se intenta fomentar las industrias nacionales, pero sin modificar la estructura concentrada y extranjerizada de la industria del tabaco. Ahora nos vamos a detener en eso. Brevemente, para no pasarme con el tiempo, algunas características de la historia de la industria del tabaco en Argentina. Podemos llamar la industria moderna del tabaco. Se consolidó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y vale decir que ya a nivel mundial el mercado tabacalero era un mercado concentrado, de manera tal que incluso esas empresas nacionales que en la década del 60 pasan todas a control de empresas extranjeras, en sus inicios ya mantuvieron relaciones con las principales tabacaleras a nivel mundial. Las empresas que cito aquí las cito a modo, primero porque son las que eran las más importantes en cuanto a cuota de mercado y porque son las que después van a pasar en la década del 60 van a pasar a manos de las empresas extranjeras. En mi tesis he analizado un poco más el tipo, la composición de capital, directorios y demás, pero bueno, no nos vamos a detener. Durante la primera mitad del siglo XX, esas empresas tenían su sede en provincia de Buenos Aires. Todo lo que es esta región que es Pampa Húmeda, es el corazón agroproductivo, agroindustrial de Argentina. Las empresas tenían su sede aquí, porque además a su vez, provincia de Buenos Aires es el principal mercado consumidor. Y se dedicaban a la importación de cigarrillos y a la elaboración de algunas marcas locales, pero principalmente con tabaco oscuro que eran en las provincias de Corrientes y Misiones. En la década del 60, por el tipo de composición de las mezclas, de las marcas de las empresas extranjeras, las empresas extranjeras demandan un tipo de tabaco que son las variedades claras. Es ahí a partir de la década del 60 que cobran relevancia las provincias de Salta y Jujuy aquí en el norte, las cuales concentran alrededor del 60% de la producción de tabaco Virginia y el 30% de tabaco Burley. Es decir, a partir de la década del 60 se transformaron en el polo de producción tabacalera argentina. En la segunda mitad del siglo XX hay cambios, transformaciones en el mercado tabacalero mundial. Bueno, hay un proceso de expansión y de deslocalización de la producción de las tabacaleras norteamericanas, europeas, cambios en los patrones de consumo. No nos vamos a detener demasiado en esto. ¿Y qué sucede en Argentina en la segunda mitad del siglo XX? Después del derrocamiento de los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, es una etapa de alta conflictividad política y social. Debido a la imposibilidad de las otras fuerzas políticas de vencer electoralmente al peronismo, bueno, se suceden una serie de golpes de Estado. Uno de esos golpes de Estado es el golpe de Estado en el año 1966. Los propios militares denominaron Revolución Argentina. Después podemos charlar sobre las denominaciones que las propias Fuerzas Armadas dieron a sus procesos políticos. El golpe de Estado del 66 se prolonga hasta el año 1973 cuando retorna el peronismo. Se suceden 3 presidentes dentro de esa etapa de dictadura militar. Y el primer presidente, el primer militar que es designado presidente, es Juan Carlos Onganía. La composición del gobierno de Onganía era sumamente heterogénea. Había sectores del nacionalismo católico y sectores que podríamos caracterizar de más liberales, más partidarios de política de shock y de planes de estabilización más de tipo ortodoxo, con un fuerte apoyo de, por ejemplo, las principales centrales empresariales, entre ellas la Unión Industrial. La Unión Industrial a su vez era presidida por un presidente de una empresa tabacalera. En 1967, Krieger Bacena es designado el primer ministro de Onganía. Krieger Bacena, a su vez, era una persona, fue un funcionario ligado al Fondo Monetario y que integraba el directorio de numerosas empresas extranjeras. Es decir, era una persona con vínculos con los capitales extranjeros. Brevemente, lo que proponía Krieger Bacena era, bueno, el rol del Estado para fomentar la industrialización era básicamente generar las condiciones macroeconómicas de estabilidad que frenen la
la inflación y que generen las condiciones necesarias y óptimas para que las empresas extranjeras vengan e inviertan en el país. Es decir, no había una política de direccionar hacia qué sectores específicamente debían ser estimulados. El mercado era el que iba a asignar ese rol. Entonces los ejes eran la política monetaria y una política fiscal, lo cual incluyó una fuerte devaluación, las modificaciones en la tasa de interés y la posibilidad de que las empresas giren sus ganancias al exterior. No había un límite al giro de ganancias al exterior y un impuesto a las exportaciones tradicionales para obtener los dólares para poder financiar. Este gráfico está construido en base a datos de CEPAL. Aquí analizamos la segunda mitad del siglo XX hasta 1976, donde vemos el ingreso de capitales, las utilidades y dividendos, todo el capital de los capitales extranjeros distinguidos, discriminados por el periodo de gobierno. A simple vista, lo primero que vemos es que la etapa de la Revolución Argentina es el periodo que concentra el mayor ingreso de capitales extranjeros. Aún así, hay que discriminar ahí porque hasta 1969 hay un fuerte ingreso. De 1970 en adelante, cuando cambia el contexto internacional, ese ingreso se detiene. A su vez, si lo comparamos con la etapa del desarrollismo de Arturo Frondizi, podemos ver, o qué dicen quienes analizaron el periodo. Bueno, a diferencia de la primera etapa desarrollista durante el gobierno de Frondizi, mientras aquí hubo un ingreso de capitales, de empresas extranjeras, pero sobre todo enfocada en sectores estratégicos como el sector petrolero, la mecánica, este ingreso que hubo fuerte de empresas, de inversiones durante la Revolución Argentina, por el mismo programa económico, fueron a sectores no estratégicos. Fueron nichos de mercado que, aprovechando un mercado interno fortalecido, robusto, aprovechaban para obtener fuertes ganancias. De hecho, esta paridad entre ingresos y dividendos nos puede hacer suponer que así como ingresaba ese capital extranjero, una vez obtenida la ganancia, una parte importante se giraba al exterior, lo cual en el largo plazo seguía siendo la trampa de no se escapaba de la trampa de la restricción externa. Entre ese periodo, 1967 y 1969, que coincide con la gestión de Bacena, bueno, se extranjerizan, las empresas argentinas tabacaleras pasan a mano de las empresas extranjeras. Entre las variables, bueno, se conforma un mercado de características oligopólicas y con el control del capital extranjero. Entre las variables, una es, como decía, un mercado interno robustecido, un incremento en el consumo de cigarrillos. Y la otra cuestión era la devaluación. 5 minutos. Bien, bueno, voy adelanto, a full entonces. Pero el otro aspecto era la política devaluatoria. La devaluación implementada por Krieger-Bacena había abaratado el costo de los activos de las empresas argentinas. Sin embargo, si ponderamos toda la ecuación del negocio de las empresas extranjeras, es decir, bueno, así como la devaluación permitió hacer baratos, comprar los paquetes accionarios de las empresas locales, así también esa devaluación incrementaba la importación de tabacos claros, que era el principal insumo de las marcas de cigarrillos de las empresas extranjeras. Entonces se necesitaba sí o sí que se incremente la producción de tabacos claros. ¿Qué hace el Estado argentino? Crea un subsidio exclusivo para fomentar la producción de tabacos claros. A partir de este fondo, que se llama fondo especial, actualmente se llama fondo especial del tabaco, originalmente se llamó fondo tecnológico, el precio final del tabaco pasa a tener un doble componente. Una parte lo paga el Estado y otra parte lo pagaba el sector industrial. Aunque
inicialmente la ley decía que esa parte que pagaba el Estado no debería superar el 40% del precio final. Eso es algo que, como vamos a ver, no siempre se superó. No siempre se cumplió. Y a su vez, el Estado implementó un subsidio al precio, pero la determinación del precio, el monto del precio final, seguía siendo un acuerdo entre privados. Es decir, y en el plano discursivo, bueno, era fomentar la producción, sobre todo de tabaco claro. Aquí vemos que durante la etapa al inicio del gobierno de la Revolución Argentina hay un incremento entre el precio del tabaco en comparación a los años anteriores, y aquí está discriminado entre los aportes del Estado y el aporte de las empresas, lo cual vemos que el aporte estatal tiende a incrementarse, no se respeta lo que establecía la ley. Efectivamente, se estimula la producción de tabaco, se abastece a las empresas con tabaco de tipo claro, que en un lapso de 5 años se transforma en el 60% de la producción de Argentina, pero también se beneficia ampliamente a las empresas. Acá lo vemos y comparamos, que así como disminuye su participación en el precio final, también se incrementa su nivel de facturación. Como les decía, la segunda etapa, a partir de la década del 70, cambia el contexto internacional, hay alta conflictividad política interna en Argentina, no nos vamos a detener, y bueno, es la idea de apostar al desarrollo de empresas ante el descenso del ingreso de nuevas inversiones extranjeras, bueno, apostar a profundizar la sustitución de importaciones, pero anclado en las empresas nacionales. Una estrategia es dirigir el ahorro interno, fomentar el crédito para las empresas. La década del 70 tal vez sería una segunda etapa del proceso de la Revolución Argentina y el peronismo de 1973, cuando se retoma la democracia. Específicamente para la producción tabacalera se sanciona la ley 19.800, que establece, reorganiza parte de las funciones del FED, en consonancia con la política general de destinar parte del ahorro interno. Lo que no dije es que el FED se financia con una sobretasa que se carga en los paquetes de cigarrillos, es decir, que es el consumidor el que financia el FED. Una parte de la caja de los fondos del FED se va a destinar como créditos para impulsar la creación de empresas cooperativas de los productores tabacaleros. No obstante, y hay una línea, un problema central que hay entre la segunda etapa de la Revolución Argentina y el peronismo, cuando asume el gobierno, no anula la ley, ni tampoco anula los créditos a las empresas, se sigue fomentando el crédito a las empresas de los productores, pero no se redirecciona totalmente el subsidio a ese sector nacional que se pretende estimular. Dicho de otra manera, a pesar de que se daban los créditos a las empresas de las cooperativas de los productores tabacaleros, a la par también seguía funcionando el subsidio al precio final, del cual, como vimos, también se beneficiaban las empresas extranjeras. Entonces, en el largo plazo, como sucede en la década siguiente, en los años siguientes, cuando cae el precio final del tabaco, cae el precio final, pero el porcentaje de participación, a pesar de que cae el precio final, los porcentajes de participación del Estado superan ampliamente, es decir, el Estado sigue subsidiando la compra de su principal insumo al sector industrial en más de la mitad del precio final. Para terminar, las últimas dos filminas, prometo. Conclusiones. El ingreso de las empresas tabacaleras entonces fue favorecida por las políticas de Kirchner-Bacena, y en ese sentido específicamente el FED, el Fondo Especial, abarató el costo del tabaco, del principal insumo de producción para las empresas, y le garantizó una oferta estable de tabaco de calidad. Y en relación a la década del 70, bueno, ¿cuál es la principal contradicción, el principal problema? Que este intento de fomentar nuevamente una industria nacional, pero sin modificar la estructura concentrada, oligopolizada y en manos de empresas extranjeras, en el largo plazo terminaba beneficiando
o no modificaba la estructura, no se cumplía con los objetivos originales, eso quiero decir. Y ahora sí termino, prometo que termino. Las líneas para seguir trabajando, para seguir investigando, bueno, reconstruir las historias de las empresas. Acá hemos analizado sobre todo la interacción empresas, productores, Estado. Bueno, si las fuentes lo permiten, bueno, reconstruir, pero desde la contabilidad de las empresas, ahí sería mucho más interesante. Hasta el momento no he podido acceder a esa documentación. Analizar los vínculos entre los empresarios salteños con los capitales extranjeros. En mi tesis he analizado cómo la transformación de la estructura agraria y dentro de esos productores una cúpula que a su vez como son productores de tabaco, pero a su vez tienen intereses en numerosos negocios. En algunos ejemplos son grupos económicos. Y como debate, el rol de las denominadas políticas de inducción al desarrollo, es decir, hasta qué punto la estimulación, el ingreso a permitir o abrir las economías, generar las condiciones para el ingreso de inversiones extranjeras, o bien estimular la industria nacional, es factible sin preguntarnos, bueno, qué tan nacional es esa llamada burguesía nacional a la cual se alude constantemente en los discursos académicos, intelectuales y políticos. Bueno, muchas gracias y cualquier duda. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias también, Hugo. Gracias. Además, deja la última pregunta provocadora, que creo que puede dar mucho debate. Y efectivamente pienso que, antes de lanzar el debate, pienso que tu investigación está bastante bien cerrada desde el punto de vista, digamos, de conocimiento del sector, y creo que tienes que ir ahora por el análisis de la historia de alguna empresa, sobre todo de aquellas que van a recibir después la inversión extranjera, pues, de grandes multinacionales como Philip Morris, ¿no? Hay mucho paralelismo en lo que ocurre, por lo que cuentas, en lo que ocurre en Argentina y lo que ha ocurrido también, por ejemplo, en Extremadura, en la región de la que yo soy en España, donde también el tabaco es un cultivo muy importante y donde hemos recibido también capital extranjero a través de Philip Morris, comprando algunas de las empresas nacionales más importantes. Bueno, creo que podemos lanzar el debate. Creo que son dos trabajos muy interesantes con muchas posibilidades. Entonces, si queréis abrimos la palabra. El chat está abierto por si queréis escribir directamente en el chat, o yo incluso sugeriría que abrierais el micrófono quien quiera preguntar y pregunte directamente. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? A ver, no sé si me por aquí por el chat. Julio, Yo. Julio tiene su mano arriba. Ajá. Es que no lo veo. Bueno, no veo quién está pidiendo la palabra, pero quien esté pidiendo puede hablar. Julio César. Julio. Muy bien, Listo. Julio. Bueno, gracias Francisco. Gracias a Juliet por su excelente presentación. Es un trabajo que siempre que lo escucho me pone bastante a pensar y aprendo bastante. Entonces, solamente quiero hacer unas preguntas que ahora escuchando la presentación me surgieron. La primera es, un momento que las tenía acá anotadas, quería ver si me confirmas esto que estoy tratando como de inferir de unas tablas, de unos datos que están mostrando allí. Pareciera ser, por esos datos de actividades de las granjas, de que esa transferencia estaba dirigida principalmente a pequeños productores. ¿Tienes alguna idea en la documentación de cuáles eran los agricultores y qué tipos de agricultores eran los que recibían estos servicios de transferencia tecnológica? Por lo que veo en las tablas, yo intuiría que son pequeños agricultores. No estamos hablando, digamos, y también un poco para las décadas donde se localiza tu estudio, pues no estamos hablando de grandes haciendas o inclusive ya de empresas agroindustriales. Entonces esa es la primera pregunta que tenía. La otra pregunta es,
Y sale un poco de esta idea de la diversificación que mencionas. Gran parte de estos servicios tecnológicos que prestaban estas granjas, lo que se observa es como un intento de estimular diferentes líneas productivas en el agro, ¿no? Tú hablas de maíz, hablas tabaco, hablas de algodón, etcétera, y muestras en la información pues, que hay como unos servicios de transferencia de tecnología como para estimular estos productos. Pero la pregunta que uno le queda es, ¿por qué esos productos no se consolidan ya en la siguiente, digamos ya en la segunda mitad del siglo XX? Y eso me lleva a una pregunta sobre la efectividad de estos procesos de transferencia tecnológica, es decir, ¿qué tan efectivo fue realmente la actividad de estas granjas? Porque pues uno ve, tú lo muestras muy bien, pues están repartiendo semillas, están educando en nuevas formas de producción agrícola pues, a todos estos agricultores, pero en últimas lo que se consolida es, pues, tú lo has mencionado, el monocultivo del azúcar, entonces eso lo lleva a uno a preguntarse por la efectividad de estos procesos de transferencia tecnológica. Y de por qué ya después de tu periodo de estudio, pues esa diversificación no se, digamos, no se mantiene, ¿no? Entonces me surge esa pregunta sobre la efectividad de esa transferencia tecnológica y sobre todo por dónde ubicar el cambio tecnológico en este sector. Si el cambio tecnológico ocurrió en el agro vallecaucano para las décadas que tú lo analizas, 30, 40, o si de pronto el cambio tecnológico es ya posterior, en la década de los 60 y los 70, ¿no? Sobre todo también cuando muestras la tecnología que están ofreciendo estas granjas, pues es tecnología muy, muy incipiente todavía. Tú mismo lo dices, aquí no hay tractor, es decir, no hay producción, o no hay servicio de transferencia tecnológica enfocada a la industrialización, ¿no? Estamos hablando todavía de un estadio muy incipiente de desarrollo agrícola. Me surgen un poco esas preguntas como para ver qué piensas tú que tienes un buen manejo de la información. Vale, puedes responder, Juliet. Vamos a intentar que las intervenciones sean más cortas para que tengamos tiempo todos a todo lo que quiera preguntar e intervenir. Responde, por favor. Ok, gracias, Julio. Lo de la primera transferencia a pequeños productores, sí, lo que yo encuentro y lo que encuentro en la tabla que efectivamente les estoy mostrando, o de la información que yo pude recolectar, que creo que pues ahí se las estoy mostrando otra vez, es estos pequeños agricultores o pequeñas fincas, ¿no? ¿A quién estaban los diferentes municipios, cuántas fincas tenían y pues las hectáreas censadas de una otra manera, pues muestran que pues este panorama agrícola del departamento, pues como bien lo menciona Julio, pues está en una etapa, pues no podemos decir incipiente, más bien en una etapa, si se quiere, inicial, ¿no? O inicial dentro de lo que conocemos más adelante y pues de lo que coincidimos ahorita como estas agroindustrias, ¿no? Entonces, de una otra manera sí pienso y pues dentro de lo que he encontrado sí estaba enfocado a este tipo de productores, ¿no? A estos pequeños y medianos productores y un poco también en esta otra de estos servicios tecnológicos y esto, estimulación de producción y por qué a lo mejor no sé si bien como está en un inicio, yo también creo que esta transferencia de tecnología no se da más allá, o sí se da más allá, pero se consolida después de mi época de estudio, ¿no? Creo, o lo que yo he encontrado en esta, ¿y qué pasa después con estas granjas agrícolas? Estas granjas agrícolas se van a unir o también van a empezar a desaparecer y van a empezar a desaparecer por políticas que también se están dando a nivel gubernamental. Estas granjas dependen del presupuesto departamental y se empieza a retirar
y de una otra manera lo que encuentro es que se van a centrar, o estos especialistas, porque tampoco eran muchos los especialistas que estaban, pero estos se van a concentrar en lo que luego va a ser la estación experimental de Palmira, ya no administrada por el departamento, sino administrada por la nación. Y entonces esta va a ser hasta lo que ahorita conocemos como el CIAT, ¿no? Y creo que pues también en este campo que tú dices, es que, ¿por qué no, si se quiere, no fueron exitosas el resto de productos y que estamos viendo? Yo no creo, más bien, que no hayan sido exitosas en el campo de que de pronto se hayan acabado, ¿no? Más bien siguieron un paralelo en una escala menor, ¿no? Y esto es lo que creo que, o lo que me va a interesar investigar de ahora en adelante, y es como estos cultivos siguen, porque igual tenemos todavía cultivos de cacao, tenemos todavía incluso cultivos de uva en el departamento hasta ahora, sino que simplemente pues se da el boom del azúcar, pues también hace que de una otra manera estos, si se quiere, y pongámoslo entre comillas, estos pequeños cultivos dejen de estar a la mira también de las investigaciones, ¿no? O sea, se dejen de investigar. El tema también del café en el Valle del Cauca es un tema que pues, como bien lo sabes, es poco lo que se ha trabajado de alguna otra manera, el cambio del tabaco, que también sigue, ha sido poco trabajado, y es más bien, es ver como estos paralelos entre la caña de azúcar, que fue como, si se quiere, el boom o el gran éxito, y ver cómo siguen estos otros paralelos también, por ejemplo, con la relación con los árboles frutales, ¿no? Hasta ahora el CIAT sigue experimentando con semillas, sigue experimentando con frutos, porque pues ya es un centro de investigación internacional que pues es a la final lo que pues tenemos en el día, ¿no? Entonces creo que más bien no es que dejen de hacerse o no es que dejen de cultivarse, sino que también pues con la escala, si se quiere, con estas escalas comparativas, pues la caña de azúcar va a ser mucho más importante a nivel económico que el resto. Sin embargo, el resto van a seguir en paralelo, ¿no? Van a seguir ahí también en la balanza del día económico, ¿no? Es como que esto es lo que puedo contestar por ahora. ¿Tiene la mano levantada Beatriz y Sonia? Pregunta Beatriz. Sí, mi pregunta es para Hugo, y en el chat hay otra para Juliet, entonces no sé si espero o la lanzo. No, lanza. Bueno, Hugo, primero voy a empezar con una sugerencia para el texto que nos enviaste. Es un poco que desarrolles un poco la estructura del mercado tabacalero en ese periodo, que creo que en la presentación la presentas un poco, pero hace falta incluirla en el trabajo, es decir, cuál es la estructura en términos de quiénes son los que participan en ese mercado y cómo funciona ese mercado, esa sugerencia. Lo segundo es una inquietud que viene de que como está organizado el mercado tabacalero en ese periodo, me parece muy similar, obviamente con las debidas diferencias en proporciones y en periodo, a cómo se organizó el guano en Perú, es decir, eran las casas comerciales, es decir, el agente extranjero, el Estado haciendo regulación, pero también recibiendo ingresos, y los mineros nacionales explotándolo. Y yo sí, mi pregunta es, ¿tu trabajo va dirigido hacia el rol del Estado en términos de políticas o hacia el rol del Estado como empresario? Quisiera que me aclararas un poco más hacia dónde va, porque si es el empresario, el Estado como empresario, entonces hay que mirar un poco más las estrategias que toman o sea, Philip Morris, los productores nacionales, el empresario, el Estado como empresario en la medida en que hace una corporación. Si esa es mi pregunta. Es un poco más que me aclares la estructura del mercado y hacia dónde va la respuesta de qué rol juega el Estado, si es regulador o es productor. Y bueno, gracias Beatriz por tu inquietud. No lo había pensado, la verdad, ese paralelismo entre el mercado tabacalero y
lo que fuera el mercado de guano. Lo que te puedo responder, que efectivamente lo que he aspirado en mi trabajo de tesis doctoral es enfocarme sobre todo en las políticas del Estado hacia el sector agroindustrial en el contexto de las políticas generales para el sector industrial, identificando un periodo en donde el Estado desempeña un rol de estimular la producción industrial, entre ellas la producción del tabaco, la cual situamos entre décadas de 60, 70, y el cambio que se da desde 1976 hasta la década del 90, cuando el Estado deja de cumplir ese rol de Estado empresario y de Estado impulsor de políticas de proindustrialización, y ahí toma una política de desindustrialización. Bueno, en mi tesis lo que he tratado de hacer es ubicar en ese contexto de esas transformaciones de las políticas estatales para el sector industrial, qué es lo que sucedía, cuáles eran los conflictos en torno a la producción, a la industria del tabaco. Sí me he anclado un poco más, he profundizado un poco más el análisis en las transformaciones en ese sentido de la estructura agraria de los productores tabacaleros de la provincia de Salta. Por la cuestión de fuentes y porque, como mencionaba, se transforma junto con la provincia de Jujuy en el norte de Argentina los núcleos de producción de tabaco. Queda como cuenta pendiente, por una cuestión de acceso a fuentes y demás, ver esta relación entre analizar las empresas extranjeras más desde adentro. Sí he logrado establecer una serie, de dar cuenta de una serie de conexiones entre quienes integraban los directorios de esas empresas, que a su vez componían los elencos de gobierno de los distintos gobiernos. Pero bueno, sí, resumiendo es eso, me he enfocado sobre todo en las políticas del Estado hacia el sector industrial. Muy bien. Y aquí, si te parece, dejamos la pregunta que le ibas a hacer a Juliet, damos primero la palabra a Sonia y luego vuelvo contigo. ¿Vale? Te sugiero, no obstante, Hugo, puede ser interesante en tu investigación trabajar la hipótesis de captura del Estado por parte de los agentes. Creo que, no sé, a mí me viene a la cabeza y creo que puede ser interesante. Darles enfoque a tu investigación. Sonia, por favor. Sí, yo tenía la inquietud de lo del Estado empresario también. Pero hay una pregunta para Julieta en el chat. No sé si le damos salida a esa primero y después hago la mía. Sí, a ver, para Julieta. En tu investigación, ¿lograste identificar la relación que tejieron tanto el Estado como empresarios? Si es así, ¿qué puntos de encuentro hay o qué conflictos se pueden evidenciar? Que va muy en la línea de lo que estamos tratando ahora, aunque en la otra comunicación. Juliet. Ok. Sí, la relación, pude ver algo de la relación y esto un poco visto desde, por ejemplo, esta organización que se tenía de estos especialistas, y estos especialistas que no eran unos especialistas que también iban a las en este caso a las ingenios. Lo que encontré un poco puntualmente con el ingenio Manuelita y el ingenio también Providencia, que estaban para finales del siglo de 1930, era una relación constante y un vínculo entre estos especialistas, ¿no? Incluso también encontré algunos especialistas que llegaron a estos centros de investigación y iban a la estación experimental, ¿no? Entonces, esto es como un vínculo que encontré entre ellos, y también un poco, por ejemplo, algunos focos, y en este caso puntual con Ditchington, donde pues él sí sé que él quería que se impulsara mucho el algodón, y entonces no era una resistencia, pero también pasó
este proceso que va también, y un proceso natural que va con la implementación de plagas, ¿no? Y entonces, o no la implementación, la llegada de plagas que hicieron en un caso, en un año puntual, que llegara a acabar con los cultivos de algodón, ¿no? Y entonces, pues, esta lucha por intentar también desde el ámbito empresarial que se vinculara el algodón también para una industria de producción mayor, pero sin embargo también una resistencia por también ese tipo de fenómenos, ¿no? O sea, sí se estaba investigando, pero pues la relación ahí con el algodón fue complicada por las múltiples plagas que estaban llegando y lo delicado que era combatirlas, ¿no? Bueno, Sonia, creo que nos estamos ya excediendo del tiempo. Sí, ya nos Seguramente, estamos pasando sí. del tiempo y la pregunta que yo tenía está muy vinculada con lo que acaba de plantear Juliet, entonces, que era un poco esta relación entre las granjas, la estación experimental y el sector empresarial, pero de alguna manera ya lo ha tocado, entonces dejo la inquietud para ella y pasemos a otras preguntas, si les parece. Bueno, pues había una pendiente de Beatriz que si la quiere hacer, la puede hacer, y si no, pues si hay alguna pregunta más de alguno de los que siguen en la sala, o acabaríamos cerrando el seminario. No sé si estamos fuera de tiempo o podemos estar más tiempo, no lo sé. Beatriz, ¿tienes pensado preguntar algo? Vale, me dice Beatriz por aquí que no tiene pensado preguntar algo. Yo voy a hacer una pregunta muy rápida. Tengo aquí anotadas muchas, tanto para Hugo como para Juliet, pero quiero hacerle una a Juliet. Juliet, has hablado en tu intervención de las granjas agrícolas del Valle, y hablabas como centros de experimentación, pero también como centros de divulgación e información. Pero a mí me interesa saber, si tienes información sobre ello, qué tipo de manuales se utilizaban en la formación. O sea, cuál es la tradición, digamos, en la formación agrícola que se va a impartir en estas granjas. ¿Son manuales anglosajones? No sé, de tradición hispana. Sí. Ok, bueno. De lo que tengo conocimiento, pues mucha de la información que llegaba y pues eran educados estos educadores a sus educandos, de una otra manera la información que estaba llegando de Estados Unidos y Puerto Rico. Era bastante importante y pues la conexión sí era netamente de esto, ¿no? Existía información que llegaba desde Argentina, desde Chile, en algunos, no panfletos, pero sí en algunos manuales, pero puntualmente la información que se estaba trabajando era con información de Estados Unidos y Puerto Rico. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No, bueno, por acá no, y en el chat no tenemos tampoco más preguntas. Bueno, pues yo doy la palabra a Sonia de nuevo como coordinadora y bueno, agradecer de nuevo al colectivo de haber contado conmigo. Creo que ha sido una sesión con dos ponencias muy interesantes. Enhorabuena a los autores. Sí, pues yo quiero agradecer tanto a Juliet como a Hugo porque nos muestran las posibilidades de poder estudiar cosas como, entre comillas, bastante clásicas de la historia económica, pero con un diálogo que va creciendo con el mundo empresarial. Yo sugeriría, como a Juliet en este caso, empezar a explorar mucho más profundamente como esa relación entre lo económico, porque he tenido la oportunidad de empezar a mirar tu tesis y lo empresarial pues claramente no es tu objetivo allí, pero valdría la pena que empieces a caminar hacia ese lado porque hay muchas cosas de las que tienes que te van a permitir enriquecer la reflexión que tienes hasta el momento. Y para Hugo también un poco estaba, cuando leí el documento, pensaba en la misma dimensión que lo planteaba Beatriz, es decir, aquí yo veo mucho como la reflexión asociada a lo del Estado empresario, que no está muy decantada allí, por lo menos en el documento que nos enviaste, y supongo que la tesis está más desarrollada. Esto pues para mí ha sido súper interesante por mis propios temas de investigación y pues nada, les agradezco muchísimo por haber estado dispuestos, por las preguntas, por los comentarios y sobre todo por las ideas y la circulación de ellas, que yo creo que es lo que realmente nos une a todos nosotros acá. Entonces,
nada, tenemos nuestro próximo encuentro. Beatriz, ¿me recuerdas la fecha, por favor? Que aquí no la tengo a la mano. Que no la tengo a la mano aquí. Beatriz, no tienes el micrófono activado y como yo tuve el problema de la compu, entonces no tengo la fecha a la mano acá de nuestro próximo encuentro. Pero recuerden ya lo logré. 6 de noviembre. Sí, nuestro próximo encuentro es la presentación de Brian Delgado sobre empresa familiar y sucesión generacional, el caso de la familia Carvajal en Cali entre 1880 y 1971. ¿Sí? Y es el 3 de noviembre, miércoles 3 de noviembre. Sí. Eso. A la misma hora, 11 de la mañana, hora Colombia, y los demás pues ya se ajustan al cambio de horario que viene pronto. Bueno, muchísimas gracias, Juliet, Hugo, Francisco, muchísimas gracias por su participación. A quienes vinieron hoy, gracias. Un recordatorio, nuestra agenda la pueden seguir en nuestra página, ya la envié ahí en el chat. Y otro recordatorio importante es que en los próximos días se cierra la convocatoria de la Business History Conference, que por segunda vez viene a América Latina. Esta vez será en México. Y el 15 de octubre cierra la convocatoria para la Mesa de Historia Empresarial en América Latina, que es en español. Es una sesión, un día dedicado a presentaciones en español. Y el 1 de noviembre para las presentaciones, para la convocatoria en inglés. Entonces, por favor, recuerden que tienen esa convocatoria. Y bienvenidos y bienvenidas a venir a nuestros próximos seminarios. Les esperamos. La agenda está... empezamos hoy, pero la hicimos hasta febrero, así que les esperamos. Muchísimas gracias a todas y todos. Muy bien, gracias.